Memoria y futuro es el título de esta actividad. El ser humano puede enfermar de pasado o de futuro. Y estamos convencidos que, en cierta medida, uno de los males que tiene el hombre actual es que está enfermo de pasado, porque nos estamos quedando sin raíces y sin futuro. Al ser humano no le basta, para alcanzar una vida plenamente humana, la herencia genética recibida de nuestros padres. Necesitamos una herencia cultural. Por eso, cuando se pierde ese pasado, el ser humano se queda desarraigado y sin raíces, como bien sabemos, pues no es posible ningún tipo de vida. Pero también el ser humano necesita un futuro que oriente su vida y que le estimule a seguir viviendo. Y cuando se pierde el sentido, pues el ser humano se queda desnortado. Esta situación afecta tanto a la sociedad como a nivel personal. Olvidar el pasado y no tener futuro impide el desarrollo. Por eso creemos que es importante, en medio de esta hipertrofia informativa, de vez en cuando pararnos y preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta tarde queremos plantearnos estas cuestiones y dar respuestas a algunas de las preguntas fundamentales. ¿Cuáles son los principales valores sobre los que hemos asentado nuestra convivencia a lo largo de los siglos y que han permitido que lleguemos a este altísimo nivel de desarrollo económico, social y también cultural? Y cómo podemos personalmente afrontar y superar las dificultades y los dolores también de la vida de cada uno. Pues bien, para reflexionar sobre estas cuestiones contamos con la presencia de Carlos Santamaría, que ya es colaborador habitual de la Bitácora 21, un periodista de una categoría humana y profesional extraordinaria, como saben todos los que le conocen, y que nos demuestra especialmente en las entrevistas y en su quehacer cotidiano en TVR. Y contamos, por supuesto, con la presencia maravillosa, como se ha demostrado con el aplauso que le han dado nada más subir, de José Antonio Ortega Lara. Yo no me voy a extender en su biografía, lo hará Carlos. Es un hombre al que el destino le sacó del anonimato cuando fue secuestrado por la banda terrorista ETA. Fue liberado por la Guardia Civil tras 532 días de cautiverio que mantuvo a España en vilo. Nos dio a todos una lección de superación, de heroísmo y de perdón. Y sin más, le cedo la palabra ya a Carlos. Muchas gracias, Juan Antonio. José Antonio Ortega Lara, que nació, no hace falta tampoco que digamos el año, ¿no? José Antonio, en el 58, en la localidad burgalesa de Montuenga, pero en parte también se siente logroñés y riojano. Estuvo aquí casi una década, tiene grandes amigos en esta comunidad, en esta ciudad, y lo está comprobando hoy y cada vez que viene en bastantes ocasiones. Diplomado universitario por la Escuela de Magisterio de Burgos, es también licenciado en Derecho, funcionario del Cuerpo Especial de Instrucciones Penitenciarias, coordinador durante 6 años del certamen provincial para proyectos de investigación destinados a alumnos de FP en la provincia de Burgos, vicepresidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de la propia provincia y también miembro durante años de la Federación Española de Donantes de Sangre. Colabora con un montón de asociaciones, está jubilado, pero siempre que puede echa una mano en agrupaciones y en entidades de la sociedad civil y también colabora con varias asociaciones de víctimas del terrorismo. José Antonio Ortega Lara. Su nombre quedó grabado, como ha dicho muy bien Juan Antonio, en la memoria colectiva de España tras haber sido víctima de uno de los secuestros más largos y crueles perpetrados por la banda terrorista ETA. Durante 532 días permaneció encerrado en un zulo sometido a condiciones extremas. Y su liberación, seguro que se acuerdan los que están aquí, los más jóvenes quizás no, pero todos nos acordamos de ese julio del 97. Su liberación fue un símbolo de esperanza, de dignidad y de firmeza moral frente al terror. Desde entonces ha mantenido un perfil discreto pero comprometido, y hoy su figura representa para muchos españoles una lección viva de entereza, de serenidad y de principios inquebrantables. Lejos de la venganza o del odio, su actitud ha invitado a una reflexión más profunda sobre el sentido del perdón, la justicia o la fortaleza interior. Los poderosos del mundo suelen hablar con grandes altavoces, pero Ortega Lara, en cambio, ha hablado siempre sin estrépitos, con firmeza, pero con una serenidad que conmueve porque nace de una dignidad cultivada en los valores que, como ha dicho Juan Antonio, enmarcan también esta bitácora. Los tenemos algunos ahí, en ese cartel. La libertad, la razón, el bien, la virtud y la verdad.
Hoy, cuando tantos proclaman el derecho al victimismo y a sentirse ofendidos, su historia es una interpelación, pero es una interpelación incómoda. ¿Qué hacemos con el dolor cuando llega de verdad? ¿Qué clase de país somos si no aprendemos de alguien que resistió el peor tormento sin dejarse vencer por él? Hoy Ortega Lara no es testimonio solo de un episodio trágico, sino el ejemplo de alguien que no permitió que el dolor deformara su ser. Por eso su palabra tiene el peso de quien, viendo muy de cerca el abismo del odio, decidió alzar la vista y mirar con memoria hacia el futuro. Ese es el título de su ponencia, Memoria y Futuro. Ahora sí, un aplauso para José Antonio Ortega Lara. Muy buenas tardes, gracias por la acogida. Gracias por venir a escuchar. El Papa Francisco decía que una cosa es oír y otra es escuchar. Entonces, supongo que ustedes estarían hoy igual mejor dando un paseo, no sé, por la Gran Vía, pero han decidido venir. Pues gracias por ello. Quiero saludar también y agradecer al Foro Bitácora 21 por haberme invitado. Yo, por razones de mi enfermedad, cada vez voy a menos sitios, pero cosas de estas, o cuando me llaman de colegios o cosas así, suelo aceptar ir. ¿Por qué? Porque creo que es necesario que de cara al futuro se conozcan ciertas cosas que nos han estado ocultando. Y quiero darle las gracias al foro y, por supuesto, en la persona de su presidente, Juan Antonio, que el día que hablamos, pues quedamos para decir, ¿a Logroño? Pues vamos a Logroño, claro que sí. En cierto modo, yo soy castellano, pero me siento un poco riojano. ¿Saben? Una de las cosas que yo siempre he envidiado de ustedes, a mí me hubiera gustado, pero enormemente, poder tener una pequeña viña para poder cultivarla todavía. Pero claro, cuando andas deambulando de un sitio de la geografía a otro, eso es imposible. Que no se me olvide saludar a los que están en la otra sala también, que nos están viendo por streaming. Bueno, miren, yo no soy conferenciante y tampoco soy un experto ni en sociología ni nada de esto. Así es que me voy a limitar a dar unas opiniones personales. Las opiniones de una persona normal y corriente como cualquiera de ustedes, con un bagaje vital muy determinado, muy concreto, y que está basado en un modo determinado también de ver la vida y los acontecimientos que nos rodean. Ustedes seguramente que en algunas de las cosas que yo diga estarán de acuerdo con ellas y en otras disentirán, pero de ese contraste de opiniones es donde podemos sacar algunas conclusiones favorables. No voy a hablar ni de política, ni de geoestrategia mundial, ni nada de esto. Voy a lanzar simplemente unos mensajes desde el interior, individuales desde el interior, hacia el exterior. Unos mensajes que están relacionados con nuestra crisis, la crisis de Occidente. La crisis de Occidente no solo es institucional, la de España y de Occidente, no solo es institucional o social, es una crisis de identidad, porque hemos dejado de creer en muchas cosas. Para ser objetivos en este tipo de análisis, siempre hay que tener en cuenta lo que es la perspectiva del tiempo, de los acontecimientos, ¿no? Y de ahí que debamos preguntarnos de dónde venimos, dónde estamos ahora y hacia dónde queremos ir. Reflexión y autocrítica son elementos para un buen trabajo. No valen ni la autocomplacencia ni la soberbia. Debemos aprender a tener un poco más de humildad en la vida para conducirnos por ella. ¿De dónde venimos? Los tres pilares esenciales de nuestra civilización occidental son el genio filosófico griego, el edificio jurídico romano y el pensamiento judeocristiano. ¿Qué podemos decir de Grecia? La filosofía griega y todos sus conocimientos llegaron a nosotros gracias a que en la Edad Media se conservaron muchas de esas obras y otras fueron reproducidas en los monasterios. Si no hubiera sido por los monjes, todo ese tesoro hubiera desaparecido. Vale. Y hubiéramos quedado huérfanos del mismo. Por eso tenemos que agradecer a Grecia
todo lo que nos legaron, no solo hacia la civilización occidental, sino también a toda la humanidad. ¿Y qué podemos decir de Roma? Ustedes conocen muy bien que Roma era un pueblo muy práctico. Sus legiones iban por delante y detrás de ellas venían el derecho romano, venía la ciudadanía romana y todos sus conocimientos en infraestructura y en las demás materias. ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, porque muchas de las instituciones del derecho romano siguen vigentes hoy día? ¿Quién no ha oído hablar de lo que es una servidumbre, un predio dominante y un predio sirviente? ¿Quién no ha oído hablar de lo que es la usucapio, acceder a la propiedad por el uso? Pues todo esto se lo debemos a los romanos. Pero el gran mullidor de nuestra civilización fue el pensamiento judeo-cristiano, que fue el que consiguió construir, modular y evolucionar nuestra civilización. Resulta casi milagroso ver cómo el hijo de un carpintero, al que llamamos hijo de Dios, y con unos pocos seguidores, consiguieron transformar la humanidad para bien. Hacerles pasar de ese cainismo en el que estaban instalados hacia una convivencia pacífica y de amor entre todos. Fue el cristianismo el que facilitó el advenimiento de muchas corrientes ideológicas y de pensamientos posteriores. Sin él no hubiéramos conocido las culturas antiguas, lo que fue el Renacimiento, lo que fue la Ilustración, el liberalismo, el racionalismo y muchas más, desde la Edad Antigua, en la Edad Media, moderna y contemporánea. El cristianismo es es de facto la religión más tolerante, monoteísta más tolerante de las que hay. El cristianismo no se impone. Lo que te dice, lo que hace es apelar a tu responsabilidad y a tu fuero interno para que te desarrolles como una persona digna dentro de la comunidad, dentro de esa comunidad que está orientada al bien común. Y el cristianismo ha sobrevivido a todo tipo de avatares, a todo tipo de persecuciones durante 2000 años. Y así que pasen otros 2000, seguirá vivo. Supongamos que desapareciese en Europa, sobrevivirá en África, en Asia, en América o más allá de las fronteras del sistema solar cuando el hombre explore las estrellas. ¿Por qué? Porque se fundamenta en una serie de principios y valores que no tienen caducidad temporal. El amor, la piedad, la compasión, la solidaridad y el perdón. Me voy a centrar un poco en la figura del perdón porque esto sí que me afecta. Miren, ¿cuánto nos cuesta a las personas conceder el perdón a aquellos que nos han ofendido? A mí me costó horrores, fue lo que más me costó. Y al final lo hice, lo conseguí, pero no por ser un cristiano ejemplar, que no lo soy, tampoco creo que sea diabólico, sino por una cuestión práctica. El odio que yo albergaba en mi interior me estaba destruyendo por dentro. Y lo que era peor, lo estaba transmitiendo a mis seres queridos en el ámbito familiar. Al final, con personas que me querían bien, me aconsejaron que yo debía perdonar. Y cuando lo hice, me libré de un gran peso. Ese gran peso me permitió, o la liberación de ese peso, me permitió volver de nuevo a vivir como una persona normal, con las taras, que las tengo, como todo el mundo, pero volví a coger el tren de la vida, y eso es algo que siempre recordaré. Porque además, la persona odiada, en unos casos, no lo sabe, y en otros, aunque lo sepa, no le importa, pero tú sí te destruyes por dentro. Y el perdón, esto es desde un punto de vista personal, pero el perdón también es una figura jurídica, seguramente ustedes lo conocen, que tiene eficacia en los delitos contra el honor, en las calumnias, en las injurias, pero no tiene eficacia jurídica en otros tipos de delitos, en los delitos contra la vida, en los delitos de terrorismo, de lesa humanidad, en los delitos de genocidio, etc. Porque si lo tuviera, bastaría con una amenaza del victimario sobre su víctima para que éste concediese el perdón y el delito quedase impune. De hecho, hemos visto que en nuestro gobierno nos vendían que los terroristas de ETA habían firmado un documento solicitando el perdón. Es mentira, pero es que aunque así fuera, no tendría eficacia jurídica. Pero son expertos, hay que reconocerlo, son muy buenos en la mentira y en la manipulación. Por eso,
les hablaba del cristianismo. El cristianismo no está en riesgo de desaparición. Lo que sí está en riesgo de desaparición es nuestra civilización occidental. Y lo está porque nosotros mismos hemos renegado de los pilares sobre los que se construyó y sobre los que ha sobrevivido más de 20 siglos. Nuestro enemigo no viene de fuera, lo tenemos aquí dentro. Y estamos cometiendo los mismos errores que otras civilizaciones antiguas. Por hablar, por ejemplo, de la romana, el aburguesamiento, la comodidad. Eso lleva a la corrupción. Y hay otro elemento que lo define también, la crisis demográfica. Y si no nos espabilamos, nuestra civilización tiene los días contados y sencillamente seremos sustituidos por otra. En nuestro caso, probablemente por la islámica, por proximidad geográfica. Una civilización donde la religión forma parte del Estado, pero es una civilización con unas tradiciones muy ancestrales y con prácticas que son crueles en algunos casos, pero tienen algo que no tenemos nosotros. La determinación firme de imponerse como civilización y la determinación firme de imponernos su religión. Y aquí voy a decir dos anécdotas. Miren, hace unos meses un cargo sanitario de la comunidad catalana, de Cataluña, le preguntaron y dijo que en Cataluña no tenían nada que ver con personajes de la historia de España como Don Pelayo o el Cid Campeador. Pues perdone usted, sí que tiene mucho que ver. Porque si no hubiera sido por personajes como estos y otros, hoy España y toda Europa sería un gran califato. Usted seguramente llevaría turbante y le rezaría 5 veces a Alá arrodillado hacia la Meca. Y sus mujeres, su madre, su esposa, sus hijas, probablemente llevasen velo, burka o niqab, y pasearían 6 metros por detrás de usted en un símbolo de sumisión absoluta al hombre. Y otro detalle. No sé si a ustedes les sonará el personaje Houari Boumediene. Houari Boumediene fue un coronel argelino militar que jugó un papel preponderante en la independencia de Argelia respecto de Francia en el año 54. Y Houari Boumediene llegó a ser presidente. En el año 1974 era presidente de Argelia y tenía por entonces como ministro de Asuntos Exteriores a un tal Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika murió hace cosa de unos 6 años y fue presidente de Argelia hasta hace unos 8 o 9 años. Pues aprovechando que tenía allí su ministro de Exteriores, fue a dar un discurso en la Asamblea de la ONU. Y les voy a decir 4 frases del discurso de Boumediene, que son consecutivas. Abro comillas. Un día, millones de seres humanos del hemisferio sur irrumpirán en el hemisferio norte. Irrumpirán. Y no lo harán de forma amistosa, sino que lo harán para conquistarlo. Y lo conquistarán con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria. Cierro comillas. A mayor abundamiento, y según los datos de la Fundación Renacimiento Demográfico en España, los datos del año 2023 muestran que las mujeres españolas tienen un índice de fertilidad de 1,1 hijos por mujer. Las mujeres musulmanas en España en ese año tenían un índice de fertilidad de 4,8 hijos por mujer. Pero hay un dato muy curioso, y es que esas mismas mujeres de origen magrebí, marroquíes, argelinas, en sus países de origen tenían un índice de fertilidad de 2,9, no llegaba a 3. ¿Por qué allí 3 y aquí 5 casi? Pues hay 2 razones que lo explican. La primera es la generosidad de las subvenciones. Hoy les subvencionamos para que críen a sus hijos. Comedor gratis, educación y sanidad gratis, libros gratis, actividades extraescolares gratis, uniforme gratis. Y en cambio, a muchas de nuestras mujeres las mandamos directamente al laboratorio. 320.000 nacimientos, y estos sí son datos del año 2024, nacimientos en España en 2024. Y 104.000 abortos, según la estadística oficial. Pero la segunda razón es tan peligrosa o más que la primera, no es baladí. Y es que algunas de estas mujeres vienen aquí a cumplir una misión. Y esa misión se denomina reconquista silenciosa. Bueno, dejemos de hablar de esto. Les he hecho unas pinceladas de dónde venimos. Los 3 somos hijos de Grecia, de Roma y del cristianismo.
¿Dónde estamos ahora? Pues yo creo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en las 2 últimas décadas del siglo XX y las 2 del que llevamos del XXI, hay que hacer referencia a algunas de las tendencias que están marcando nuestras vidas. Haré un poco de mención del nihilismo, el carpe diem, mencionaré también el materialismo y la inmediatez, el gusto que le tenemos al poder y al dinero, el cultivo de la imagen y del cuerpo cuando abandonamos también la salud del alma, el papel de los medios de comunicación en las redes sociales, la inteligencia artificial. El nihilismo es el primero de ellos. El nihilismo es la negación de toda autoridad civil o religiosa. Tiende también a negar la realidad y la verdad. Es el culto a la mentira. Conlleva una pulsión destructiva de las cosas y de las personas hacia un moralismo derivado de una ausencia de valores. Y con ello nos impide una descripción lógica y natural y razonada de la vida misma y del mundo que nos rodea. Pero este nihilismo no se desarrolla por sí solo. Lo hace con otras tendencias y con otros movimientos. Se asocia habitualmente con eso que algunos llaman el falso ecologismo o ecologismo de salón. Y la nueva religión climática, basada en argumentos catastrofistas. Cada vez nos venden emergencias por un lado, emergencia climática. ¿Las emergencias saben para qué sirven? Para que aceptemos subidas de impuestos y para que nos limiten como justificante para limitarnos nuestras libertades y nuestros derechos. Hay ciclos climáticos, efectivamente, y el hombre influye algo en el clima, pero no es apocalíptico el escenario que estamos viviendo. Y fíjense, por poner un ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera. España emite el 0,6% de las emisiones de CO2 a la atmósfera a nivel mundial. La Unión Europea no llega al 7%. Estados Unidos anda entre el 13 y el 14. Emite más Rusia y China emite por sí sola el 30% de todas las emisiones mundiales, más los derechos de emisión que le ha comprado por unos cuantos dólares a varios países africanos. Y cuando se celebran las cumbres climáticas, China a unas no va y a otras va, pero nadie les dice nada mientras nosotros nos estamos autoflagelando. Sí debemos cuidar el clima y el medio ambiente, por supuesto. Pero insisto, no estamos en una situación apocalíptica. Otro movimiento con el que se asocia el nihilismo es el pseudofeminismo. No estoy hablando del verdadero feminismo, ese que propugna la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades, porque sí que estamos de acuerdo todos, porque efectivamente tenemos que corregir la discriminación que la mujer ha sufrido durante siglos. Estoy hablando de ese otro pseudofeminismo alocado, radical, que propugna la destrucción del hombre porque por el mero hecho de haber nacido varón es ya un presunto violador, un presunto maltratador o un presunto asesino. Y el nihilismo se asocia también con otros movimientos, como por ejemplo aquellos que sustituyen la realidad biológica por una percepción subjetiva. Miren ustedes, yo puedo sentirme pájaro. No estoy entrando para nada en las cuestiones sexuales, para nada, ¿eh? Yo puedo sentirme pájaro si quiero, pero tengan por seguro que si me subo a la redonda y me echo a volar, me estampo contra el suelo, seguro. Porque no soy un pájaro, soy un ser vertebrado. Soy mamífero y presuntamente racional, presuntamente. Todos aquellos que reniegan de su condición biológica, lo único que hacen es ser infelices, porque se pasan la vida buscando algo que no son. Y el nihilismo se asocia también con el globalismo, ese globalismo que busca la destrucción de los estados-nación tal como hasta ahora los hemos concebido. Ese globalismo que beneficia a las élites del poder, eso que llamamos las Big Tech.
Ellos buscan un nuevo orden mundial, donde ellos serán los prebostes que dirigirán los destinos de la humanidad, pero no en beneficio de la propia humanidad, sino de sus propios intereses. El nihilismo, en definitiva, conlleva la destrucción de la persona para convertirla en un individuo sometido, alienado y, por supuesto, empobrecido. Sometido a unos supuestos fines colectivos superiores que le hacen prescindible, carente de personalidad y que anulan su dignidad. En cierto modo, vienen a recordarnos un poco aquellos experimentos sociales, aquellos experimentos colectivizadores del siglo XX que tanto daño, tanta devastación y tanta miseria causaron a la humanidad, fueran del signo que fueran. La segunda tendencia de la que quiero hablar es el carpe diem. Consumir, viajar, disfrutar al máximo son verbos que se identifican con una vida plena. Pero nos olvidamos de otras cosas: el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la responsabilidad, las obligaciones personales y con los demás, y el sufrimiento que forma parte de la vida. Les cuento una anécdota rápidamente. Hace unos meses fui al tanatorio a dar el pésame a una persona, a una mujer, bueno, eran varias mujeres, porque había muerto su padre, y su padre había sido amigo de los míos, los conocidos, y entonces le di el pésame, y mientras estaba allí, estamos hablando, llegó otra mujer que le dio el pésame también, y le preguntó, dice, ¿y no has traído al niño? Y dijo, no he querido traer al niño para que no se deprima por la muerte del abuelo. El niño en cuestión tenía 10 años. Yo lo entiendo, que con 3, 4 años o 5 años, pero con 10 años el niño tiene que entender que es la lógica de la naturaleza que el abuelo se muera, tiene que superar el shock inicial y tiene que pasar el duelo. Si no les enseñamos a metabolizar los éxitos o los fracasos, efectivamente se deprimirán y no sabrán reaccionar. Yo creo que intentan vendernos que el leitmotiv de nuestra vida es vivir en una burbuja de sensaciones corporales placenteras permanentes, y la vida es mucho más que eso. ¿Y qué decir? Porque concatenado con esto está también el culto al cuerpo y el abandono de la salud del alma. Dedicamos muchísimo tiempo e ingentes cantidades de dinero a cultivar y a cuidar nuestra apariencia física. Gimnasios, cremas, lociones, tratamientos estéticos, para vivir acordes a los cánones de belleza que se llevan actualmente, que marcan las tendencias. Pero no tenemos tiempo para la reflexión, para el análisis de la dimensión religiosa de las personas, ni cultivamos la paz del espíritu. ¿Cuántos de nosotros, antes de cuando nos vamos a dormir a la cama, tenemos un minutito para decir qué cosas he hecho bien hoy, qué cosas he hecho mal? Voy a ver si mañana corrijo lo que hoy he hecho mal. No tenemos tiempo para eso. Y también, conectado con esto, está el materialismo y la inmediatez. Nos hemos convertido en una especie de consumidores compulsivos que queremos tener todo tipo de productos al momento, como si nos fuera la vida en ello. Compre usted y no pague hasta dentro de unos meses. Es gratis total. Compre usted este artículo porque le dará la felicidad. Y aquí hay que hacer una reflexión. Cuando el supermercado es el único lugar de vida, de esparcimiento y de encuentro para muchas personas, cuando la guardería no es la iniciación en el saber, sino en el aprendizaje del consumismo, cuando los colegios y las universidades están inundados de propaganda y publicidad, cuando las marcas comerciales aspiran a ser nuestras nuevas patrias, ya no somos griegos, franceses, alemanes, portugueses, italianos o españoles, somos ciudadanos GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Cuando el objetivo de estas empresas no es solo vaciar nuestros bolsillos, sino también conocer nuestros gustos, nuestros deseos y, lo que es peor, prescribir nuestros valores. Entonces, efectivamente, podemos decir que algo estamos haciendo mal.
Hubo un naturalista español de los años 70, ustedes seguramente muchos lo recordarán, Félix Rodríguez de la Fuente, que tenía un gran predicamento a nivel mundial. Félix murió, nos dejó un gran legado con sus documentales sobre el hombre y la tierra. Murió en el 81 en un accidente de avioneta en Alaska cuando seguía una carrera de perros. Y entre las cosas que nos dejó Félix había una frase que era lapidaria, que decía, nos hemos convertido en nuestra civilización, nos hemos convertido en la civilización de la basura por la gran cantidad de residuos que generamos. Pues yo creo que efectivamente si hoy Félix estuviera con nosotros se reafirmaría en su teoría. Y otra cosa que nos importa mucho actualmente es el valor que le damos al poder y al dinero. La ostentación de riqueza material, el estatus marcan la existencia de nuestras vidas con una huella indeleble de la que no queremos, ni sabemos, ni podemos desprendernos. Triunfar en los negocios, el glamour, gozar de alta posición social, codearse con personas influyentes de la política o de la economía, se convierten en referencias de una vida de éxito. En cierto modo, hemos perdido un poco la humildad de hacer las cosas bien solo por hacerlas, sin esperar nada a cambio, ese altruismo de servir en algunos momentos de nuestra vida a la comunidad. Hay un refrán que dice, quien no vive para servir, tampoco sirve para vivir. Y hasta los medios de comunicación y las redes sociales se han contagiado de esta dinámica, pero como hoy no es el leitmotiv de la conferencia de coloquio, pues lo dejamos para otro día. Pero sí es cierto que, por ejemplo, hay que hacer una referencia a los avances tecnológicos que amenazan con convertir al hombre en un producto derivado de la inteligencia artificial. Seguramente que ustedes habrán oído hablar de una película que Stanley Kubrick hizo en los años 80, Odisea 2001 en el espacio. Y en ella se ve cómo varios astronautas en una estación espacial ven cómo la computadora de a bordo hace cosas que ellos no le han ordenado. Entonces deciden que hay que desconectarla. Pero la computadora adquiere vida propia. Y entonces la trama se desarrolla en una lucha de la computadora por destruir a los astronautas y de los astronautas por desconectar la computadora. Lo que trato de decir es que debemos tener cuidado en no convertirnos en esclavos de la tecnología que nosotros mismos hemos inventado, porque ya somos muy dependientes de ella. Fíjense ustedes cuántas horas pasamos al día pendientes de este aparatito. Y lo que es peor, ¿cuántas horas pasan nuestros hijos ante esa pantallita sin que sepamos lo que ven? En definitiva, yo creo que estos valores, por llamarlos así, con estas tendencias es muy difícil construir una sociedad de futuro que sea institucionalmente estable y éticamente sana. Y entonces hemos de preguntarnos, ¿hacia dónde queremos ir? No podemos quedarnos en el diagnóstico, hay que hacer un tratamiento. Yo lo voy a resumir en 4 puntos, muy rápidamente, pero seguramente que ustedes tendrán otros muchos más. Yo voy a hablar de la restauración del principio de autoridad frente al nihilismo, del cultivo de nuestras formas de vida, de nuestras tradiciones, como fuentes de sabiduría y también de conocimiento. Hablaré un poco del sentido del patriotismo y, por supuesto, hablaré de la religión cristiana, que debe ser la guía espiritual de todos y cada uno de nosotros. En cuanto al principio de autoridad, se trata de inculcar a nuestros jóvenes que en las democracias occidentales nuestros derechos y nuestras libertades son eficaces solamente dentro del Estado de Derecho y donde debe primar el imperio de la ley. A Cicerón se le atribuye una frase que dice: somos esclavos de la ley para poder vivir en libertad, porque es el derecho el que nos iguala a todos. El Estado debe estar dirigido por una clase política que tengan una formación ética e intelectual de calidad, porque así serán mucho más justos cuando tengan que aplicar la potestad coercitiva del Estado, cuando tengan que recurrir a ella, y porque así también se verán respaldados en sus decisiones por esa especie de autoritas moral
¿qué les presumimos? Si no lo hacemos así, ¿para cuándo vamos a tener gobernantes con estas características? ¿Haz calendas grecas? Tenemos que nosotros mismos favorecer ese cambio. Pero el principio de autoridad debe ser reconocido también en otros muchos ámbitos de nuestra vida. ¿Para qué? Para garantizar una convivencia pacífica que esté basada en el respeto o la tolerancia al diferente y en la protección de los débiles. ¿Y quiénes son los débiles en nuestra sociedad? Los enfermos, los minusválidos, los ancianos, los niños y el nasciturus. Sí, ya sé, ya sabemos que el derecho positivo no reconoce al concebido la capacidad como persona hasta de 24 horas después de haber nacido, pero todos sabemos también que es un ser humano y requiere y necesita algún tipo de protección jurídica. Y asimismo debemos apuntalar la autoridad de los padres en el ámbito de la familia, mediante el ejercicio de lo que se denomina la patria potestad. Los padres debemos amar y querer infinitamente a nuestros hijos, darles una educación, vestido, alimento, consejo, pero también tenemos que poner los límites, tenemos que corregirlos y reprenderles cuando hacen algo mal. Dejar la educación de nuestros hijos en manos del Estado es un error, porque tenderá a resetear su mente, su conciencia y su moral con mensajes que en muchos casos no van a ser coincidentes con las creencias y las convicciones de los padres. El Estado tenderá a convertirse o a comportarse como ese gran leviatán que busca supervisar todos los aspectos de la vida de sus súbditos. Y frente a eso son los valores que adquirimos en la familia, en la niñez y en la adolescencia, los que van a servir a nuestros hijos para guiarse a lo largo de la vida. Y además contribuimos con esos hijos a eso que hemos dicho antes, al relevo intergeneracional. El segundo elemento es la sabiduría intrínseca de nuestras tradiciones que definen nuestra idiosincrasia. Todos queremos ser felices, buscamos un lugar en el mundo, ese que le dé sentido a nuestra vida. Por eso la progresiva implantación de costumbres y tradiciones ajenas a nuestro acervo cultural lo único que contribuye es a disolver nuestra identidad. Y la forma en la que siempre hemos criado a nuestros hijos y les hemos educado. Son innumerables los ejemplos de acercamiento hacia otras culturas, a la anglosajona o a la islámica. Papá Noel, el Black Friday, el Halloween. Si nosotros tenemos otras fiestas que nos definen muy bien, los Reyes Magos, tenemos la Navidad, tenemos la fiesta de Todos los Santos, el Carnaval. Hay, por hacer una referencia, algunos políticos que cuando llega el Ramadán felicitan a la comunidad musulmana por el Ramadán. Me parece muy bien, hacen comunicado y lo felicitan, muy bien. Pero cuando llega diciembre hacen otro comunicado no para felicitar a los cristianos por la Navidad, sino para felicitarles el solsticio de invierno. El patriotismo, la interiorización de nuestra historia, de nuestra lengua, nuestra cultura, el territorio, la identidad, para fortalecer no solo nuestra autoestima, sino la imagen de España. Otra frase que se le atañe o que se le atribuye a Kennedy decía: no estés siempre lamentándote y diciendo ¿qué puede hacer tu país por ti? Pregúntate alguna vez qué puedes hacer tú por tu país. España es una de las naciones que más ha aportado a la historia de la humanidad, en la ciencia, en la investigación, en la cultura, en el deporte, en la política. Y sobre todo la gran obra de la hispanidad, de la que deberíamos sentirnos muy orgullosos. Orgullosos en lugar de alimentar la leyenda negra. Hace unos meses, un medio de comunicación con motivo de la guerra de Ucrania lanzó una encuesta en distintos países europeos sobre el porcentaje de personas que estarían dispuestas a defender a su país, a su nación, de una agresión externa. El resultado era muy variopinto, pero centrándonos en España, no llegaba ni al 40%. Revertir esa especie de indiferencia, esa falta de estima de tu país, es también una tarea nuestra de futuro, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las posibilidades de futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos van a depender precisamente de la supervivencia de la nación, porque es esta la nación la que cuando lo necesitas te da cobijo y protección. Y el último elemento es la religión, en nuestro caso la religión cristiana.
La religión debe estar separada del Estado, no como en otros países, como decía antes, islámicos, ¿no? El Islam tiende a imponerse en esos estados. El cristianismo no lo hace. Lo que hace es ejercer de guía espiritual de las personas, apelando a tu cuerpo interno, a tu responsabilidad individual dentro de la comunidad. El cristianismo tiene como eje central de su doctrina la especial e inviolable dignidad de la persona, así como la defensa de los valores superiores de la misma: la vida, la libertad, la igualdad. Los filósofos griegos estoicos decían que los humanos somos todos iguales porque compartimos una misma naturaleza humana. Y luego a esto algunos de los filósofos de la patrística cristiana hasta el siglo IV, hasta San Agustín, dijeron: no solo porque compartimos una común naturaleza humana, sino también porque compartimos una común filiación divina, porque todos somos hijos de Dios. Pero el hombre, en su torpeza y en su estupidez a veces, pues, con frecuencia tiende a sobrepasar sus límites y intenta comportarse como si él fuera Dios. Y es ahí donde en el pasado ha cometido auténticas aberraciones, unas veces actuando solo en nombre de la fe y otras veces actuando solo en nombre de la razón. Y es en este contexto donde adquiere una especial relevancia aquella doctrina tomista del maestro de Aquino que hablaba de la conciliación entre fe y razón. Hay cosas que la ciencia, la razón, puede explicar por sí mismas y hay otras que necesita el concurso de la fe. Y esta doctrina fue retomada por uno de los mejores pensadores del siglo XX, el Papa Benedicto. Quienes no hayan leído nada de Benedicto, que se lean su discurso en la Unidad de Ratisbona o algunos de los diálogos que mantenía con el filósofo ateo Jürgen Habermas, para ver la profundidad y la finura de su pensamiento. Y Benedicto dejó una frase para la posteridad que dice: la razón no sobrevivirá, la ciencia no sobrevivirá sin la fe, pero la fe sin el concurso de la razón tampoco es humana. Entonces la cohabitación de estos dos elementos debe servirnos a nosotros, servirnos de acicate para que en el futuro pues consigamos nuevas vocaciones que las necesitamos, consigamos que nuestros jóvenes vuelvan a acercarse a los templos y consigamos que la Iglesia cristiana, el cristianismo, la Iglesia, que somos todos, no solo son los cardenales purpurados que acaban de designar un papa o los obispos, somos todos los creyentes, para que sea una institución bien valorada en un país que es de tradición cristiana, milenaria. Porque parece que hemos dejado de creer y tenemos que recuperar un poco el sentido de la trascendencia, más allá de ese determinismo fatal que para algunos supone la muerte biológica. Trascendencia en esta vida y trascendencia en la de más allá, porque al fin y al cabo somos cristianos y creemos en eso. Y mi última referencia, termino, es para los jóvenes. Queridos jóvenes, los que estéis aquí en la otra sala o los que lleguen a escucharnos. Mirad, de toda la información que os lleva en este mundo, que es un mundo de intereses muy creados y cruzados, toda esa información que os llegue, debéis cuestionárosla. Preguntaos qué os dicen, quién os lo dice, cómo y cuándo, por qué y para qué. Y debéis cuestionaros también lo que es el conferenciante de hoy, un servidor, os está diciendo ahora, porque a lo mejor estoy aprovechando este atril para engañaros. Cuestionároslo todo. Y cuando tengáis que tomar una decisión, buscad el consejo de las personas que os quieren. No os dejéis influenciar demasiado por el ruido externo. Y quiero terminar con algo que mi cuñado, que es sacerdote, siempre me dice: José Antonio, los sermones y los discursos hay que procurar que sean breves, que tengan contenido y que dejen un mensaje de esperanza, porque si no, en vez de mover los corazones de la gente, lo que mueve es sus traseros en la silla. Entonces, hasta aquí ha llegado mi conferencia. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias. Bueno, vaya repaso, José Antonio, vaya repaso. Y eso que ha planteado aquí temas
¿verdad, Juan Antonio? Algunos de los cuales han salido ya en citas anteriores de la bitácora, otros seguro están en la agenda de futuro con mucho interés y estamos encantados de andar en alguna de ellas. No sé si te apetece hacer alguna reflexión, si no, yo tengo también por aquí unas cuantas, pero ha sido, desde luego, como ha dicho José Antonio Ortega Lara, análisis, momento actual, diagnóstico y visión hacia el futuro, que nos lo pones peliagudo, José Antonio, está la cosa complicada. Pues yo primero agradecerte tu presencia aquí, tu disertación. Se puede estar de acuerdo contigo o no, pero has sido claro y valiente y hemos escuchado cosas que habitualmente hoy en una sociedad supuestamente plural, pero que hay mucha autocensura y por lo tanto oír estos razonamientos que me parecen muy acertados. Y además me parece muy acertado este llamamiento que has hecho al final, es decir, atrevámonos a pensar, ¿no? En el Club de los Poetas Muertos dice en algún momento una frase, además de pensar en lo que dicen los libros, no dejen de pensar en lo que ustedes piensan acerca de los libros, ¿no? Pues yo creo que esto es una de las cosas que es muy bonita y que ojalá nos atrevemos a pensar. Yo, al hilo de lo que tú decías, ¿no te parece que estamos en una sociedad que en cierta medida está anestesiada, en cierta medida es infantil y que se ha instalado la cultura de la queja? Es decir, ahora nos quejamos constantemente de todo, aunque sean cosas nimias, ¿no? Tú has apelado a la responsabilidad, probablemente queda ahí un llamamiento, es decir, ¿tú qué puedes hacer además de llorar? Un hombre que ha pasado la experiencia que tú has vivido y que te ha faltado todo, ¿cómo valoras esta saturación y este cansancio, esta cultura de la queja en la que estamos instalados? ¿Y qué recomendarías? Bien, bueno, es verdad, yo creo que los españoles respondemos un poco al estereotipo ese del ciudadano cabreado ante la televisión en el sofá, es verdad, pero luego no nos atrevemos a salir a la calle, a hacer iniciativas. Nos hemos acomodado demasiado y, como dije antes, la acomodación nos lleva a la corrupción y la corrupción a lo peor. Yo, a la hora de entender las cosas, voy a utilizar un juego de palabras que a mí me enseñó un profesor de filosofía cuando yo tenía 17 años. Nos estaba explicando la filosofía kantiana y podéis imaginar, o se pueden ustedes imaginar, que para un chico de 17 años me resultaba aburrido. Y solté el chiste tonto. Y me miró mi viejo profesor de filosofía y me miró y me dijo, joven, además se dirigió a mí de usted, y me dijo, dice, ¿usted cree que porque es joven ya lo sabe todo? Mire, y utilizó un juego de palabras siguiente. Para que usted llegue a entender las cosas, primero tiene que entenderlas. Segundo, tiene que entenderlas bien. Tercero, tiene que entender que las ha entendido. Y por último, cuando esto llegue usted a entender, estará en condiciones de entender algo. La rechifla de mis compañeros fue universal. Yo a aquel hombre, desde aquel día mejoré mis notas de filosofía, porque le prestaba atención. Me había enseñado en un minuto todo lo que no había aprendido en un año entero en otras clases. Muchos años después lo vi por la calle con su cuerpo ya decrépito, iba del brazo de una señora, no sé si era una hija o una cuidadora. Nunca me atrevía a ir a decirle, señor profesor, muchas gracias por aquello, pero yo le miraba con una admiración y hoy le sigo admirando, porque mi viejo, después de 40 y tantos años, yo creo que he adquirido un poco de experiencia, pero estoy muy lejos de la sabiduría de mi viejo profesor de filosofía. Entonces, contestando un poco a tu pregunta, ¿qué debemos hacer? Si queremos cambiar las cosas, debemos empezar por nosotros. Siempre nos quejamos, la culpa es de la sociedad, es de los políticos, es del sistema. No. El día que nosotros cambiemos y actuemos, ese día ya verán ustedes cómo los representantes políticos y demás nos siguen. Ellos son un reflejo nuestro, no a la inversa. Entonces, no le echemos la culpa al empedrado, que no, que somos nosotros los que tenemos que empezar a cambiar desde dentro. Ya sé que a lo mejor tenemos una edad de, ya soy mayor, no,
pero este es el tiempo que nos ha tocado vivir. No hay otro para nosotros, como decía el poeta. Entonces, no nos queda otra solución. Si queremos dejar a nuestros hijos un mundo un poquito mejor, tenemos que luchar por ello, porque si no lo hacemos, antes lo comentábamos, ¿verdad? Efectivamente, cuando ya seamos viejecitos, nos lo reprocharán y nos dirán, ¿qué hicisteis con el país? ¿Qué hicisteis con el mundo? Pues eso, que nos concienciemos y que empecemos a hacer algo, que esto tiene solución, claro que la tiene, pero, hombre, un poquito de acción, que nos vendría bien. Sí. Sin querer, José Antonio, entrar en recuerdos terribles, pero como te has detenido un poquito en el momento del perdón, ¿no? Y tu experiencia personal, yo leía una entrevista, una conversación que mantenías con José Antonio Zarzalejos, y le confesabas, decía ella, a mí me costó 10 años perdonar. Bueno, creo que lo he expuesto en mi exposición. Efectivamente, a mí me costó muchísimo, pero no lo conseguí solo. Les aseguro que yo tuve en mi familia a mi cuñado, a mi mujer, a mis hermanos, y tuve 2 psicólogas que me estuvieron atendiendo durante mucho tiempo, durante un año, 2 magníficas, Marta y Rocío, de las que siempre tengo un recuerdo maravilloso. Bueno, cuando las veo las doy un abrazo, porque para mí, entre ellas y mi familia, fueron los que permitieron que yo volviera de nuevo a la vida. Yo era un desecho humano cuando salí de allí. Recuerdo que a mi cuñado le dije que me llevaron a Inchaurrondo, y en Inchaurrondo la primera persona familiar que yo conocí fue a mi cuñado, que se presentó y le dije, mira, Isaac, no estoy loco, pero no estoy lejos. Digo, no sé lo que pasará. De hecho, yo... Ya tuviste esa claridad para expresar esa reflexión. Sí, y él me dijo, no te preocupes, que te vamos a ayudar. Perdonen que me emocionó porque fue un momento muy especial para mí. Claro. No te preocupes, que te vamos a ayudar y vas a salir de esta. Y cuando llegamos a nuestra casa, yo a mi mujer le dije, mira, Domi, nos vamos a ir a un convento, no quiero estar aquí, porque yo era una especie de esquizofrénico. Por un lado estaba José Antonio, que era yo, y por otro lado estaba Ortega Lara, que era el personaje que salía en los medios de comunicación. Yo no quería saber nada con Ortega Lara, yo era José Antonio. Y dije, vámonos a un convento y nos estamos allí una temporada. Y me dijo mi cuñado, de eso nada. Te voy a dar una semana de plazo, vas a estar una semana en casa. Y la próxima semana salimos. Dice, ¿y dónde quieres ir? Pasó la semana, ¿dónde quieres ir? Y fuimos al primer sitio donde fuimos, fue al convento de las Clarisas. Pero luego ya me obligó a salir por la calle. Para mí era agobiante. Claro. Que mucha gente venía, te abrazaba, te decía... Bueno, pero con cariño. Porque yo vivía en otro... Yo ya había aceptado que mi final iba a estar allí. Yo quería morir con dignidad, no quería convertirme en un pingajo humano, que al final es lo que me convertí, pero claro, ahora es fácil decirlo, estando allí era otra cosa, ¿no? Pero está muy bien esa reflexión que has apuntado, que el odio es un veneno que intoxica al que lo toma esperando que le afecte al otro y te va consumiendo, te va consumiendo. Juan Antonio, ¿alguna otra consideración? No, ya que hemos entrado en ese episodio y hasta donde te apetezca, ¿cuáles fueron los instrumentos que te ayudó a salir de esa condena que para ti no tenía fecha de finalización? Vale, es una pregunta muy procedente, muy buena. Bueno, mire, para mí hubo 3 elementos que me mantuvieron firme mucho tiempo, concretamente desde el 17 de enero de 1996 hasta el 17 de enero de 1997. Luego les explico el porqué. Esos 3 elementos fueron, en primer lugar, el contacto o el deseo de hablar. Yo hablaba en alto todos los días con mi mujer, cariño familiar. Y fíjense, me ponía una toalla para distorsionar la voz porque creía que grababan lo que yo hablaba en alto. Les puede parecer una estupidez. Bueno, era un mecanismo de evasión. El segundo elemento que a mí me mantuvo mucho tiempo, yo me eduqué en un colegio salesiano, fue la fe. Se pueden creer ustedes, yo me rezaba al día 8, 9, 10 rosarios. Hasta el último día, muchas cosas las abandoné, pero no abandoné ni la oración ni la higiene personal.
La lectura, la gimnasia, eso al final lo abandoné. Pero esas dos cosas no. Y el tercer elemento que me sostuvo fue el método. Es decir, a pesar de tener el cuerpo dolorido y el alma, como decía el poeta, en una nube, yo todos los días tenía que limpiar el habitáculo varias veces porque aquello rezumbaba mucha humedad. Tenía que hacer gimnasia, tenía que leer, tenía que rezar, era una obligación. ¿Y por qué me sostuvo hasta el 17 de enero de 1997? Porque a mí me dejaban leer noticias de 2 periódicos previamente censuradas, lógicamente. Eran El Egin, no sé si a ustedes El Egin ese era el periódico de Tabatasuna, y El País, previamente censurado. Pero me lo daban, yo lo tenía calculado y efectivamente así era, con 4 días de retraso. Aquel día me dejaron leer una noticia que para mí fue demoledora. Habían detenido en Francia a uno de los principales integrantes del Comando Madrid, José Luis Urrusolos Istiaga. Aquel día fue el día que yo me di cuenta de que mi caso, mi situación, no admitía una solución negociada, por decirlo así, ¿no? Y que por tanto yo tenía que prepararme para morir con dignidad. Y no me importa reconocer que a partir de aquel día mi caída fue brutal, en picado. Y que llegué a ensayar el suicidio. Yo sé que para un cristiano esto es humillante, incluso reconocerlo en estos momentos, pero llegué hasta ese punto de degradación, pero nunca dejé de rezar. Y yo pensaba que después mi fe se tambalearía, se quedaría destruida, pero no. La verdad es que no. Sigo creyendo igual que entonces, incluso cuando tengo alguna situación pues, más precaria, de más necesidad, siempre recurro a los momentos aquellos en los que yo rezaba con devoción. Y que les diga, eso era lo que me servía. Qué testimonio, qué testimonio. Con toda la humildad, José Antonio, que te caracteriza y sin querer ser tampoco ejemplo ni modelo, ¿qué les dirías a aquellos que quizás estén aquí, en la otra sala, viéndonos en streaming, que estén pasando por momentos de dificultad, de duda, de dolor, de un gran problema? Porque, claro, esto que acabas de decir, que hasta cuando ya habías perdido la esperanza, luego hubo una salida y hubo una solución y hubo una gran noticia. ¿Qué les dirías a aquellos que enfrentan ahora mismo situaciones muy complicadas? Pues miren, cuando un mes y pico aproximadamente antes de la liberación, me llegó una carta manuscrita de mi mujer. Alguno de mis familiares les aseguro que llegó hasta las puertas del infierno para intentar mi liberación. No puedo dar más detalles y además conozco muy pocos y mejor que no lo sepa. Pero me llegó una carta de mi mujer y con una foto de nuestro hijo. Y en la carta hubo una frase que mi mujer me decía, dice, José Antonio, ten fe, porque Dios aprieta pero no ahoga. Y yo le decía, pues. Está apretando yo me enfadaba con Dios muchos días y le decía, permítanme la expresión, eres un cabronazo. Porque tú, Calvario, duró 3 días, pero yo llevo aquí 1 año y pico. Dame una salida. Si es la muerte, pues que sea la muerte. Y si es la libertad, pues que sea la libertad. Pero no me obligues a hacer lo que yo no quería. Luego me arrepentía. Le pedía perdón al día siguiente humildemente. Y era esa especie de tribulación permanente. No sé cómo explicarlo, pero les aseguro que yo recurro muchos días, a veces cuando estoy solo y quiero estar solo, y recurro a aquellos argumentos, a aquellos diálogos que eran míos, pero que para mí me servían, ¿no? Me servían como un contacto directo con Dios. Es decir, si superaste aquello, ¿cómo no vas a superar esto? Las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Y eso es un poco lo que ¿qué les diría? Que recuperemos un poco la fe en nosotros mismos y la fe en Dios. Nos hemos paganizado un poco, o quizá hemos perdido ese sentido, como decía antes, de la trascendencia, de decir, la vida la tenemos que vivir y hay que vivir lo bueno y lo malo. Y ese es el bagaje que vamos a dejar a los que vienen detrás, porque los que no creen, con la muerte biológica se acaba todo. Nosotros, el arquitecto deja sus obras, el pintor sus cuadros, nosotros dejamos a nuestros hijos y lo que hayamos hecho, bien o mal, pero queremos dejar una huella.
Pues eso, que luchemos por aquello en lo que creemos, hasta el último día, o hasta que nos dejen. Si no nos dejan, entonces ya. Pero de momento no ha llegado a la cosa a ese punto. Que confíen, que tengan fe, que Dios se aprieta pero no ahoga y que luchen hasta el último día, Juan Antonio. Permíteme una cosa. Dicen que cuando uno está próximo a la muerte es cuando entiende lo que es la vida. Que hay una especial lucidez. Los condenados a muertes, los que ven ya... Claro, tú estuviste en esa situación durante mucho tiempo. Para los creyentes, ya has dicho, hay que recuperar la fe en Dios, pero para esta gente mucha gente que está pasándolo mal, ¿tú qué lección le darías? Decir, oye, en la vida, yo que he estado próximo a perderla o a que no veías el fin, ¿qué te recomendarías? Resulta paradójico cuando estás en una situación como esa y empiezas a rememorar toda tu vida, ¿qué detalles acabas recordando que tenías olvidados de lejos y que nunca pensaste que fueran importantes? En ese momento lo eran, hasta el más mínimo detallito. Y lo valoras, lo aprecias, y cómo saboreas incluso un vaso de agua, un vaso de vino. Hay la anécdota aquella de cuando me liberaron y me llevaron a hacerme un reconocimiento al hospital de San Sebastián. Yo iba en la ambulancia y era una ambulancia muy vieja. Eso sí me acuerdo. Yo iba mirando por la ventana y me dice el secretario del señor Baltasar Garzón, que era entonces el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, ¿por qué miras tanto por la ventana? Digo, es que para usted esto es lo normal, pero yo llevo año y medio sin ver la luz del sol y la luz natural, ¿no? Y una vez que me llevaron a mí, al hospital, me hicieron un reconocimiento, un médico, y me dijo, este hombre está flaco. Piensen ustedes que yo pesaba entonces 50 y algún kilos nada más. Y me dice, pero por lo demás está bien, parece que está bien. Y me dice, ¿necesitas algo? Me dice, ¿puedo hacer algo por ti? Y le dije, sí, tiene usted un vaso de vino de Rioja. Pero lo explico. Y me dice, de eso no tenemos, si quiere un café. Digo, no. Créanme ustedes que yo eché de menos mucho el vino. No, me gusta un vasito de vino en las comidas. Y no es porque ellos no me lo ofrecieran alguna vez, pero yo sabía que si yo aceptaba el vaso de vino, eso conllevaba una contraprestación. ¿Qué era esa contraprestación? Un comunicado contra mis compañeros, o un comunicado contra el gobierno. Entonces llegó un momento en que ya ni me enfadaba con ellos, porque si me enfadaba me quitaban horas de luz o me quitaban el periódico, entonces yo quería estar tranquilo. Y yo sí eché mucho de menos el poder beber un vasito de vino. Recuerdo que una vez me lo reprocharon en Ribera del Duero, cuando fui a visitar una vez, podías haber dicho lo de tu tierra. Y bueno, pues es igual. Salió. Y yo actualmente les aseguro, compro vino en Uruñuela y compro vino en Roa de Duero, en los dos sitios. Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque me gusta un vasito, pero sí es cierto. Fíjate que parece un detalle nimio, estúpido, pero para mí era importante. Hubo un personaje, creo que era mexicano, un tal Bosco, que lo secuestraron durante mucho tiempo y una vez le ofrecieron un whisky con hielo y se puso a tocarlo, a retocarlo, y dice, ¿cómo me lo bebería? Dice, pero decidió no bebérselo. Dice, porque mi sacrificio ahora es este. Y tengo que aceptar que estoy secuestrado y que mi obligación es resistir, ¿no? Pues un poco era eso. Yo anhelaba muchas cosas, pero no podía tenerlas. Bueno, pues te conformabas con lo que tenía, ¿no? Que era muy poquito, la verdad. Casi no tenía ni hilo conductor con el exterior, porque el único hilo conductor eran ellos, ¿no? Y si me enfadaba con ellos o les insultaba o nada, pues encima pues me quitaban horas de luz o me quitaban el periódico. Entonces llegaba un momento que decías, es mejor estar a mi aire, ¿no? En fin, no sé si he respondido a la pregunta. Sí. O sea, que recomiendas saborear cada sorbo de la vida. Hombre, es una costumbre que debiéramos inculcar a nuestros hijos, beber un vasito de vino. Yo comprendo que en verano, con el calor, pues en Madrid, en Logroño, no apetece. Pero, oye, en invierno un vasito de vino es parte de nuestra cultura, claro que sí. Vamos a ver, no ponerse hasta las trancas, eso tampoco, ¿eh? Pero sí, es una costumbre y mi mujer y yo la practicamos. Muy bien. Yo, por terminar, la última reflexión que quiero compartir, lo hemos hablado fuera antes de entrar. Nosotros tenemos ahora cinco
5 chicos de prácticas en nuestro medio de comunicación. No son periodistas, son de los departamentos técnicos, informáticos, editores. 5 chicos, son 2 chicas y 3 chicos, 4 riojanos, una de Viana, de Navarra. Esta mañana les he dicho, digo, oye, les he preguntado a cada uno de ellos, voy a estar esta tarde con José Antonio Ortega Lara. ¿Os suena ese nombre? ¿Sabéis quién es? De los 5, ninguno lo sabía. Uno ha dicho, eso Ortega Lara, eso es una calle. Es una calle. Y luego les he preguntado, bueno, o sea, sin culparles, y digo, y bueno, y después, ¿y Miguel Ángel Blanco sabéis quién era? ¿Quién fue? Tampoco. De 19 a 22 años, ese grupo de 5 chicos. ¿Esto qué te dice, José Antonio? Bueno, miren, hablamos de Miguel Ángel Blanco. Efectivamente, a Miguel Ángel lo mataron como represalia por la liberación de quien les habla en este momento. Hace 15 días, 20 días, me tocó formar parte de un jurado en Madrid. ¿Recuerdan ustedes aquel chaval Ignacio Echevarría, que el héroe del monopatín? Bueno, pues su familia y una asociación en Madrid han creado unos premios. No puedo dar detalles de quiénes son los premiados, salvo del de Miguel Ángel, que lo puedo decir. No creo que me echen la bronca por eso. Me tocó formar parte de ese jurado, eran 5 categorías, y en la categoría de relevancia histórica, de los 3 candidatos que había al premio, bueno, se les premia a los 3, pero hay uno que especialmente que tiene que subir a recoger la estatuilla y demás. Salió ganador Miguel Ángel Blanco. Y yo, en la defensa de Miguel Ángel, dije, mire, la relevancia histórica de Miguel Ángel no está tanto en aquel momento, aunque también la tuvo, ¿no? Con el movimiento de las manos blancas, que incluso a muchos terroristas y batasunos les hizo retroceder, ¿no? Sino que la verdadera relevancia histórica de Miguel Ángel debe estar en el futuro. Debemos ser nosotros quienes hagamos y consigamos que la figura de Miguel Ángel se estudie en las escuelas y en las universidades para que tengan una noción clara de lo que sucedió durante 50 años, de lo que fue. Porque los gobiernos de Madrid, de un signo o de otro, no han tenido un especial interés en que eso se divulgara. No hablo ya de los gobiernos vascos, ¿verdad? Ahí no entro. Pero sí, hay que llegar, si no aprendemos de estas cosas, corremos el riesgo de que vuelvan a suceder. No podemos cerrar la herida en falso. Y ha de hacerse con justicia. Sí, con perdón también, pero con justicia y con memoria. Porque si no, las generaciones crecerán en la ignorancia de estos asuntos que son parte de nuestra historia, de nosotros mismos. Entonces, que sepan que los premios los entregará la señora Ayuso en Madrid el día 9 en el edificio de la Comunidad de Madrid, por si alguno quiere ir. Y que uno es para Miguel Ángel, Y el de la memoria histórica es... Hay 3, pero quien subirá a recoger la estatuilla será Marimar, que es la hermana de Miguel Ángel. A mí me tocó defender un poco a la figura de Miguel Ángel y lo hice con esta argumentación. Yo quería preguntarle si además de lo que le haya podido quedar psíquicamente, que supongo que sí, ¿el cuerpo no se le ha enfermado algún órgano, alguna cosa por aquellas carencias? Vale. Bueno, sí, en mi familia padecemos una enfermedad que se agravó en aquel escenario, pero bueno, recuperé bastante y perdí, por ejemplo, mucha vista, perdí casi el 75% de la vista, por no ejemplar, pero recuerdo que el oculista me dijo, no te preocupes, José Antonio, lo vas a recuperar en cuanto ejercites el ojo en la distancia, verás, y efectivamente lo recuperé. Las peores lesiones, o por decir, son internas, son las cicatrices que te dejan en el alma, ¿no? Y de las que a veces mi mujer me dice, ¿tienes unas cosas más raras? ¿No? Y, sí. ¿Y cómo no? Sí, digo, sí, te creo, tienes razón, pero no lo digo cuando me hace repetir el baño porque lo he hecho mal, no me refiero a eso. Dice, ¿haces cosas? Pues sí, ¿qué quieres que te diga, chica? Es que me ha dejado marcado, no puedo evitarlo. Pero intento vivir como una persona normal, intento ser sociable, y a veces no me sale, pero no sé.
es lo que me ha tocado y ya está, es mi cruz, otro va en una silla de ruedas, otro no sé qué, cada uno tenemos la nuestra. Pablo. Buenas noches. Usted ha hablado antes de lo que le costó el perdón esos 10 años. A mí me gustaría saber si del mundo Abertzale, del entorno de la gente que le secuestró, alguna vez ha habido algún intento de acercamiento para pedirle perdón a usted de verdad. Bueno, o del mundo nacionalista en general. Vale. Por parte de ellos, no. Pero la Asociación de Víctimas del Terrorismo Vasca intentó en su día que hubiera encuentros entre víctimas y terroristas. Yo, la verdad, no me veía con fuerzas para eso y no lo hice. Pero sí hubo un miembro de ETA, no voy a decir el nombre, que no estaba entre los secuestrados, que un día fue a Burgos y a dar una conferencia. Y públicamente dijo: yo le pido perdón a José Antonio por lo que hemos hecho, porque además él había estado preso aquí en la prisión de Logroño como consecuencia de su acto, y recuerdo que estaba en la enfermería, no voy a decir el nombre, ¿vale? Estaba en la enfermería y un buen día, pues, yendo por los distintos módulos, yo entré allí y le pregunté: ¿qué tal va lo suyo? Y él dijo en la conferencia de Burgos: para mí que el señor Ortega, que un funcionario viniera y me dijera ¿qué tal va lo suyo?, fue una bocanada de oxígeno. Dice: porque que alguien se preocupara por quién era yo o por lo que me estaba ocurriendo. Ese fue uno de los arrepentidos y sí, ese sí pidió perdón y bueno, yo en su día dije gracias por haberlo hecho, que no es lo normal. De los que me secuestraron a mí, ninguno, y de los que idearon el secuestro tampoco. Hola, buenas tardes. ¿No crees que te llevó... Oye, gracias por tutearme. Hombre, Es el primero. no sé, Sí, adelante. Bueno. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. que lo que te quería decir, que no crees que lo que te llevó a perdonar fue tu base cristiana. También influiría, claro que sí. Yo me eduqué en seminarios salesianos, solo que a los 15 años empezaron a gustarme las mujeres. Entonces, pues ya... ¿Qué quieres que le diga? No, te digo yo porque a mí me pasó algo similar a ti. Pero sí, a mí me enseñaron, en los salesianos me enseñaron muchísimas cosas de la vida, de cómo enfrentarte a la vida, de cómo trabajar, de cómo ser constante, estudioso, ¿no? Ya he dicho, de mujeres no nos enseñaron nada, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí influiría, pero yo conté con una ayuda excepcional, lo he dicho antes, de mi familia, de mi cuñado que se volcó, me llamaba todos los días, de mi médico de cabecera y de las dos psicólogas que me atendieron, Marta y Rocío, para mí fueron un bálsamo. Todo, supongo que es un conglomerado de cosas, no solo una, ¿no? Pero con el resultado de que yo tuve la suerte de volver a engancharme al tren de la vida. Y ya está. No, te digo porque a mí me sucedió algo similar a ti. Y estuve cerca de 30 y tantos años sin perdonar. Y era incapaz de rezar el Padre Nuestro, porque en la quinta petición, cuando decía que perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, decía: no lo estoy haciendo bien porque no he perdonado. Entonces me ocurrió algo, pues, con un etarra, porque yo me considero una víctima de ETA, que tuve que ir, no voy a decir el nombre tampoco, que fui a hablar con él porque vi en un diario, en el diario vasco, que él se ponía en el dolor de las víctimas. Y yo dije: aquí está la mía, esta es la oportunidad mía para poder saber. Quería hablar con él, pude hablar con él al cabo de un año y pico y pude ver que realmente el perdón existe. ¿Eh? Claro y que que gracias a él puedo rezar el Padre Nuestro. Claro que existe el perdón, y yo he explicado antes que es como un bálsamo, un peso que te quitas de encima, y es verdad, a mí me funcionó así. Todos los días volvemos a equivocarnos y todos los días cometemos errores, y al día siguiente, bueno, pues mira, me equivoqué ayer, lo hice mal, a ver si mañana lo hago un poquito mejor o soy capaz de perdonar. Y te enfadas con un familiar, con un amigo, con no sé quién. Son cosas de la vida, pero le aseguro que nada comparado con aquello, o sea, a años luz de distancia. Eso sí, como ha dicho alguna vez,
sin olvidar, sin perder la memoria. Sí, sí, sí. Bueno, miren, en esto del perdón, sobre todo en materia de terrorismo, hay 4 posturas. Los que olvidan y perdonan, los que ni perdonan ni olvidan, los que perdonan pero no olvidan y los que olvidan pero no perdonan. Todas son legítimas y todas tienen su base. Pero, ¿cuál de todas ellas es la mejor? Usted eligió una, yo también elegí otra. Y creo que es la correcta. Pero yo tuve personas que me dijeron, ¿y ahora perdonas? Ya no te vamos a... porque no sé, eres un traidor. A mí me llamaron traidor, porque en una entrevista dije que yo había perdonado, sí. Pero como a mí me sirvió, pues no me importa tanto lo que digan fuera. Intento no dejarme condicionar por lo que digan otros. Si son personas del ámbito familiar, les escucho con más atención, porque sé que me quieren, y como yo les quiero a ellos. Pero si es de fuera, pues, ¿qué quiere que le diga? No le presto tanta atención. Intento seguir mi camino. Es un poco como Ulises hacía con sus navegantes de vuelta a Ítaca, que les ponían cera en los oídos para que no escucharan. Pues un poco. No escuchar, no dejarte condicionar ni por los halagos de unos ni por los insultos de otros. Intenta seguir tu camino. Tenemos que ir terminando y, Juan Antonio, hay que recordar que el 4 de junio tenemos nueva cita con la bitácora, ¿verdad? Pues sí, Carlos, muchas gracias por recordarme que tengo que hacer publicidad. ¿Había una última pregunta? Ah, sí. Pero por favor, muy breve. Muy breve. Muy buenas tardes, José Antonio. Soy el segundo que te va a tutear. La pregunta que quiero hacerte es si después del secuestro no se te pasó por la cabeza el volver a tu puesto de trabajo para decirles, oiga, miren ustedes, me han tenido aquí donde yo no quería estar, mi puesto de trabajo era este, mi dignidad sigue unida como profesional al cuerpo de funcionarios de prisiones. Sí, de hecho yo quería volver, pero me dijeron, es contraproducente que vuelvas al puesto de trabajo. Pero como yo no me fiaba mucho de quien me lo decía, hablé con varios compañeros de trabajo y les dije, ¿qué te parece? Yo quiero... Y me dice, conmigo que no te pongan, porque para mí ya no vas a ser una ayuda, vas a ser una carga. Por lo que representas, por lo que ha pasado. Dice, prefiero que no trabajes conmigo. Y esto no me lo dijo uno, me lo dijeron varios. Y entre eso y lo que me aconsejó mi familia, cambia de trabajo, haz otra cosa, dedícate a lo que te guste. Y esas fueron la razón fundamental. Pero sí, yo quería volver a mi trabajo. Y no, mejor que no. Eso es una parte de tu vida que es pasado. Tienes que iniciar una nueva, porque si no te vas a retroalimentar otra vez de lo mismo. Y no vas a salir del círculo vicioso. Y esa fue la razón fundamental por la que no volví nunca más a trabajar de funcionario. Muy bien, pues con esto vamos finalizando. En el tríptico que tienen, en el interior, hemos puesto una fotografía que ya es también un símbolo de la época. Un fuerte aplauso. Gracias, José Antonio.